El misterio del chupacabras comenzó a cobrar fuerza en la década de 1990, cuando el continente americano se vio sacudido por extraños reportes de animales domésticos y de granja hallados muertos de manera inexplicable. La primera oleada de casos documentados se dio en Puerto Rico en 1995, particularmente en el pequeño municipio de Canóvanas, donde decenas de cabras aparecieron sin vida, con 2 orificios en el cuello y completamente desangradas. Los pobladores hablaban de un ser extraño, de tamaño mediano, con ojos brillantes y una apariencia que no correspondía a ningún animal conocido. La prensa local comenzó a dar cobertura a los hechos, bautizando a la criatura con el nombre de El Chupacabras, por su supuesto método de ataque, succionar la sangre de sus presas. La histeria creció rápidamente, pues cada semana se reportaban nuevas víctimas, gallinas, conejos, perros e incluso vacas. Los testigos aseguraban haber visto a un ser bípedo, de entre 1 y 1.20 metros de altura, con piel grisácea, largas garras, en ocasiones, alas membranosas que le permitían moverse con agilidad entre los árboles. Lo más aterrador era el silencio que precedía a cada ataque. Ningún perro ladraba, ninguna gallina cacareaba, como si todos los animales sintieran una presencia imposible de enfrentar. El alcalde de Canóvanas, José Chemo Soto, llegó incluso a organizar patrullas ciudadanas armadas para cazar al misterioso depredador. Se realizaron redadas en los campos y bosques, pero jamás se atrapó a ninguna criatura. Lo único que quedaba tras cada operativo eran las huellas del terror en los corrales y la mirada incrédula de los granjeros que veían su sustento desaparecer. Con el paso de los meses, el mito comenzó a expandirse fuera de la isla. Los periódicos de otros países de Latinoamérica comenzaron a difundir la noticia, y pronto llegarían reportes similares en México y Estados Unidos, donde las muertes de ganado repetían el mismo patrón. Marcas punzantes en el cuello, ausencia de sangre en los cuerpos y ningún rastro claro del atacante. Y así, lo que comenzó como un fenómeno local en el Caribe estaba a punto de transformarse en una de las leyendas modernas más temidas y discutidas del continente. El mito del chupacabras encontró en México, en 1996, un terreno fértil para multiplicarse. En ese año, comenzaron a circular noticias desde el norte del país, específicamente en Nuevo León y Chihuahua, donde campesinos denunciaban que sus cabras y borregos aparecían muertos de la misma manera que en Puerto Rico. Sin sangre, con heridas limpias en el cuello y sin rastros de pelea. Los noticieros nacionales, como Televisa y TV Azteca, no tardaron en llevar las imágenes de los corrales devastados a millones de hogares. Cada noche, los televidentes observaban a los ganaderos llorando frente a las cámaras, mostrando los cuerpos de sus animales y pidiendo ayuda a las autoridades. Fue en esos días cuando el nombre chupacabras se volvió parte de la conversación diaria de todo mexicano. El fenómeno pronto se convirtió en tema de sobremesa, en bromas escolares y en debates políticos. Algunos lo consideraban una simple superstición campesina, pero otros estaban convencidos de que se trataba de una criatura real, quizá un animal desconocido o incluso un experimento fallido. La tensión aumentó cuando aparecieron reportes en Sonora, Jalisco y el Estado de México, lo que parecía indicar que la criatura se desplazaba a gran velocidad, dejando un rastro de pánico a su paso. En abril de 1996, un caso en Calama, Chile, llamó la atención internacional. Más de 30 ovejas fueron encontradas muertas en una sola noche, con las mismas características que en los ataques reportados en México y Puerto Rico. Para entonces, la prensa ya no hablaba de un evento local, sino de un fenómeno continental. Lo curioso es que en cada región los testigos describían al ser de manera distinta. Algunos lo veían como un ser reptiliano con espinas en la espalda, otros, como un perro deforme que caminaba en 2 patas, e incluso hubo quienes afirmaban que podía volar y desaparecer entre las sombras. Esta diversidad de descripciones solo alimentaba la confusión y el miedo, pues el chupacabras parecía ser todo y nada al mismo tiempo. La psicosis colectiva alcanzó su punto máximo cuando varios reporteros afirmaron haber encontrado huellas extrañas, más parecidas a las de un reptil gigante que a las de un animal doméstico. Y aunque los científicos trataban de dar explicaciones racionales, como ataques de perros salvajes o coyotes enfermos de sarna, las pruebas nunca lograban convencer del todo a la población. Así, México se convirtió en el epicentro del mito,
Y las noches de campo ya no eran tranquilas. Cada sombra parecía esconder al depredador, cada ruido despertaba sospechas, y los granjeros armados recorrían sus tierras con linternas y machetes. Nadie se sentía a salvo. Mientras México vivía noches de zozobra por la presencia del chupacabras, el mito siguió expandiéndose hacia otras regiones. A mediados de 1996 comenzaron a registrarse reportes en Centroamérica, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, donde campesinos afirmaban que el extraño ser había comenzado a atacar gallinas y chivos en los pueblos más alejados de las ciudades. En Honduras, por ejemplo, el periódico La Prensa publicó el caso de una familia en San Pedro Sula que encontró a más de 15 gallinas muertas en una sola madrugada. Los animales tenían las clásicas perforaciones en el cuello y ni una gota de sangre en el corral. Aquella noticia corrió como pólvora y generó tal miedo que muchos campesinos empezaron a encerrar a sus animales en estructuras improvisadas de madera y metal, creyendo que así podrían detener a la criatura. El fenómeno no tardó en cruzar la frontera hacia el sur de Estados Unidos, particularmente en Texas, donde los primeros reportes surgieron cerca de la frontera con México. Granjeros en condados como Hidalgo y Cameron encontraron cabras y gallinas muertas bajo el mismo patrón, drenadas de sangre y con marcas limpias en el cuello. La diferencia fue que algunos testigos afirmaron haber visto a un ser parecido a un coyote deforme, con la piel sin pelo, ojos brillantes y un andar torpe pero veloz. Este detalle sería crucial, pues en los años siguientes muchos investigadores sostendrían que el chupacabras no era una criatura mítica, sino un animal real afectado por enfermedades como la sarna sarcóptica, que dejaba a los coyotes casi sin pelo, con la piel enrojecida y un aspecto verdaderamente aterrador. Sin embargo, aquella explicación científica no logró detener la ola de pánico que ya se había esparcido por todo el continente. En Florida y California también comenzaron a llegar noticias de supuestos ataques, aunque nunca se comprobó la existencia de la criatura. Lo cierto es que a finales de la década de 1990, el chupacabras ya era parte del folclore moderno, una mezcla de mito, misterio y miedo que unía a países tan distintos como Puerto Rico, México, Chile o Estados Unidos bajo una misma sombra de incertidumbre. Y mientras los expertos intentaban dar respuestas racionales, la gente seguía preguntándose lo mismo. ¿Cómo era posible que tantos animales aparecieran muertos de la misma manera, en lugares tan distantes y en tan poco tiempo? La presión social y el pánico colectivo obligaron a que científicos y gobiernos intervinieran para intentar dar una explicación al fenómeno del chupacabras. En Puerto Rico, donde todo había comenzado, investigadores de la Universidad de Puerto Rico realizaron estudios a varios animales muertos. Sus conclusiones apuntaban a que muchos de los ataques podían haber sido causados por perros salvajes o incluso monos escapados de laboratorios clandestinos, hipótesis que buscaban tranquilizar a la población, aunque con poco éxito. En México, la situación llegó al punto de que políticos aprovecharon el mito para ganar notoriedad. Algunos llegaron a organizar cacerías públicas, apareciendo en televisión montados en camionetas, armados y con reflectores, como si se tratara de una gran misión de rescate para los campesinos. Sin embargo, nunca atraparon nada. Por su parte, los científicos mexicanos ofrecían explicaciones más racionales. El Instituto Politécnico Nacional, IPN, y la UNAM analizaron cadáveres de cabras y ovejas encontradas sin sangre, concluyendo que, en muchos casos, la muerte se debía a ataques de depredadores conocidos, pumas, coyotes o perros, y que la aparente ausencia de sangre era producto de la coagulación y el escurrimiento natural tras la muerte. Pero la gente no estaba dispuesta a creerlo. Las heridas eran demasiado limpias, demasiado precisas, demasiado quirúrgicas para explicarse solo con mordidas animales. En Estados Unidos, la explicación más aceptada fue la del coyote enfermo de sarna. Zoólogos del estado de Texas llegaron a capturar ejemplares con aspecto demacrado y pelaje inexistente, mostrando una apariencia casi demoníaca. Estos animales, débiles y hambrientos, eran capaces de atacar animales pequeños, y debido a su enfermedad, parecían criaturas de otro mundo. Sin embargo, aunque esa teoría convencía a algunos, no resolvía el misterio de los reportes en Puerto Rico, donde las descripciones hablaban de seres bípedos, con espinas dorsales y ojos rojos brillantes. La falta de consenso científico solo alimentaba la leyenda.
Cada intento de explicación parecía más débil frente a los testimonios de campesinos que aseguraban haber visto al ser, o frente a la evidencia de decenas de animales muertos de la misma manera. Así, entre la ciencia y la superstición, el mito del chupacabras siguió creciendo. Y mientras los laboratorios buscaban respuestas, los pueblos preferían aferrarse a la idea de que algo sobrenatural o desconocido rondaba en las noches, acechando en la oscuridad. Los testimonios de testigos oculares fueron, sin duda, los que mantuvieron viva la leyenda del chupacabras durante los años 90. Cada relato parecía más inquietante que el anterior, y aunque muchos diferían en la descripción del ser, todos coincidían en una cosa: la experiencia les dejó un miedo imposible de olvidar. En Puerto Rico, una de las historias más citadas fue la de Madeline Tolentino, vecina de Canóvanas, quien en 1995 aseguró haber visto al chupacabras con sus propios ojos. Lo describió como un ser bípedo, de gran cabeza, con ojos alargados y rojizos, y espinas que recorrían su espalda. Su testimonio fue tan detallado que se volvió referencia obligada para los ufólogos, quienes afirmaron que la criatura tenía similitudes con seres extraterrestres reportados en otros lugares del mundo. En México, un granjero de Sinaloa contó en 1996 que una madrugada salió a revisar su corral tras escuchar ruidos extraños. Al encender su linterna, vio una figura agazapada sobre una de sus cabras, y al apuntarle la luz, el ser se levantó mostrando ojos intensamente rojos antes de huir saltando con una agilidad imposible para un animal común. No era perro, no era coyote, no era de este mundo, declaró entre lágrimas frente a periodistas locales. En Chile, en 1997, se difundió el caso de un grupo de pastores que aseguraron haber visto a la criatura rondando sus ovejas en el desierto de Atacama. Lo describieron como un ser alado, capaz de dar saltos de varios metros, y que dejaba un hedor insoportable tras su paso. Días después, aparecieron más de 30 ovejas muertas, lo que dio mayor credibilidad a su relato. En Texas, Estados Unidos, una familia rural reportó haber visto lo que describieron como un perro sin pelo merodeando su propiedad. Lo que más los asustó fue que el animal, al notar su presencia, se levantó en dos patas por algunos segundos antes de escapar hacia el bosque. El sheriff local intentó tranquilizarlos diciendo que seguramente era un coyote enfermo, pero la familia juró que aquello no se parecía a nada que hubieran visto antes. Estos relatos, aunque imposibles de comprobar, se multiplicaban en cada país donde aparecían animales muertos. Y si bien los científicos ofrecían explicaciones alternativas, los testigos sostenían que nadie podía negar lo que habían visto con sus propios ojos. De esta forma, el chupacabras dejó de ser solo un asesino de ganado para convertirse en un ser temido y casi sobrenatural, capaz de adaptarse a cualquier escenario y de aparecer en los momentos menos esperados. El mito del chupacabras pronto dejó de ser solo una serie de reportes de campesinos y ganaderos para convertirse en un fenómeno de cultura popular. A finales de los años 90, era imposible no escuchar su nombre en las conversaciones cotidianas, en la radio, en los noticieros y hasta en los programas de entretenimiento. En México, los canales de televisión dedicaron horas enteras a hablar de la criatura. Programas como Otro Rollo y noticieros de Televisa presentaban imágenes de corrales devastados, entrevistas con supuestos testigos y hasta recreaciones animadas de cómo podía lucir el ser. La mezcla de miedo y humor lo convirtió en tema obligado en cualquier reunión. Incluso se hicieron canciones populares en tono de burla, lo que ayudó a que el chupacabras quedara grabado en la memoria colectiva. En Puerto Rico, revistas sensacionalistas comenzaron a vender miles de ejemplares con titulares alarmantes. El chupacabras ataca de nuevo, bestia extraterrestre en el Caribe. Las ilustraciones mostraban a un ser reptiliano de mirada feroz y colmillos afilados, reforzando la imagen de un monstruo salido de las sombras. En Estados Unidos, el mito apareció en series televisivas de gran impacto cultural. Uno de los casos más recordados fue el episodio de The X-Files, Los Expedientes Secretos X, donde se inspiraron en el chupacabras para crear criaturas misteriosas que atacaban en la noche. En la cultura geek, cómics y caricaturas también hicieron referencia a él, convirtiéndolo en un monstruo global, al nivel de leyendas como Pie Grande o el monstruo del lago Ness. En Chile y Centroamérica, los periódicos aprovechaban cada hallazgo de ganado muerto para vender miles de copias.
Fotografías borrosas de supuestos avistamientos, dibujos hechos a mano y titulares como "El terror nocturno sigue suelto" mantuvieron vivo el mito en las calles. No faltaron los productos comerciales que se aprovecharon del fenómeno. Máscaras de carnaval con aspecto del chupacabras, camisetas con la frase "Yo sobreviví al chupacabras", e incluso dulces con forma de colmillo. Lo que empezó como un miedo real en los campos se transformó en un símbolo de mercadotecnia que generaba risas en las ciudades, pero que seguía sembrando terror en las zonas rurales. Así, a finales de los 90, el chupacabras ya no era únicamente un depredador misterioso. Era un ícono cultural que representaba tanto el miedo al desconocido como la capacidad de las sociedades para convertir sus terrores en entretenimiento. Con la popularidad del chupacabras disparada en todo el continente, comenzaron a surgir múltiples teorías conspirativas que buscaban explicar lo inexplicable. Para muchos, los ataques no podían ser obra de simples perros salvajes o coyotes enfermos. Detrás debía existir algo mucho más grande y oscuro. Una de las teorías más difundidas fue la de los experimentos secretos. Algunos ufólogos y periodistas aseguraban que el chupacabras era el resultado de investigaciones biológicas realizadas por el gobierno de Estados Unidos en laboratorios clandestinos de Puerto Rico. Según esta hipótesis, se trataba de un híbrido genético diseñado para propósitos militares, capaz de atacar en silencio y dejar a sus víctimas sin sangre. La criatura, de acuerdo con estos rumores, se habría escapado accidentalmente, dando inicio a la ola de ataques en 1995. Otra teoría muy popular lo vinculaba directamente con los extraterrestres. Se decía que el chupacabras no era un animal terrestre, sino un ser traído del espacio durante avistamientos ovni en el Caribe y México. Ufólogos como Scott Corrales recopilaron testimonios de personas que aseguraban haber visto luces extrañas en el cielo las mismas noches en que aparecían animales muertos. Para estos creyentes, el chupacabras era una especie de mascota o agente de seres de otro planeta que realizaban experimentos con la fauna terrestre. En Chile y Argentina, algunos investigadores alternativos proponían que el chupacabras estaba relacionado con los hombres sombra o entidades interdimensionales, capaces de cruzar entre realidades. Según esta visión, no era raro que se escapara a la detección científica, no era de este mundo. Por supuesto, los gobiernos rechazaban estas ideas, insistiendo en explicaciones naturales. Pero la falta de pruebas concluyentes y el misterio de las muertes continuaba alimentando la imaginación popular. Lo cierto es que, entre el miedo y la fascinación, la figura del chupacabras se fue envolviendo en un halo de paranoia global. Era un monstruo terrestre, un experimento militar fallido o una criatura de las estrellas. Nadie podía dar una respuesta definitiva. Al comenzar los años 2000, el mito del chupacabras tomó un giro inesperado. Por primera vez comenzaron a aparecer supuestas imágenes y cadáveres de la criatura. Estos hallazgos, lejos de aclarar el misterio, lo hicieron aún más confuso. En Texas, entre 2004 y 2007, varios granjeros reportaron haber encontrado extraños cuerpos sin pelo, con piel azulada o grisácea, hocicos alargados y colmillos prominentes. La prensa los bautizó de inmediato como chupacabras. Uno de los casos más famosos ocurrió en Cuero, Texas, en 2007, cuando la ranchera Phyllis Canyon aseguró haber hallado un animal muerto que coincidía con la criatura que rondaba su propiedad. Guardó el cuerpo, lo fotografió y lo mostró a los medios, causando revuelo internacional. Los científicos analizaron los restos y determinaron que se trataba de un coyote con sarna sarcóptica, lo que explicaba su aspecto deforme y aterrador. Pero para los creyentes, aquello no era suficiente. ¿Cómo podía un simple coyote succionar sangre y dejar heridas tan limpias en los animales? En Puerto Rico, donde todo había comenzado, los reportes disminuyeron, pero nunca desaparecieron del todo. De vez en cuando aparecía algún caso aislado de animales muertos con el sello del chupacabras, lo que mantenía viva la leyenda en la isla. En Chile y Perú, también a inicios de los 2000, se documentaron matanzas de aves y cabras con el mismo patrón de siempre. En algunos pueblos, la gente aseguraba haber visto a un ser que corría erguido en dos patas y desaparecía entre las sombras. Estos relatos, difundidos en noticieros locales, reavivaron el terror colectivo y las viejas teorías conspirativas. El Internet jugó un papel clave en esta nueva etapa. Foros,
Páginas web, y más tarde, redes sociales, comenzaron a llenarse de supuestos videos caseros del chupacabras. Algunos mostraban criaturas corriendo por caminos rurales. Otros, siluetas extrañas en bosques o campos de cultivo. Aunque la mayoría resultaban ser fraudes o simples animales mal identificados, el impacto visual reforzó la idea de que el monstruo podía estar en cualquier parte. De esta forma, el nuevo milenio convirtió al chupacabras en algo más que un mito rural. Lo transformó en un fenómeno global de Internet, donde cualquier sombra grabada en baja calidad podía ser interpretada como prueba de su existencia. Los años posteriores vieron un desfile de supuestos cuerpos de chupacabras, que captaron la atención de medios y curiosos en México y Estados Unidos. Cada hallazgo parecía prometer la resolución del misterio, pero todos terminaban generando más preguntas que respuestas. En 2008, en un rancho de Cuero, Texas, apareció otro cadáver extraño, muy similar al de 2007. Nuevamente fue analizado y clasificado como un coyote con sarna, pero las fotografías circularon en todo el mundo, y el caso quedó grabado como uno de los más famosos relacionados con el mito. En 2010, en el estado de Michoacán, México, campesinos afirmaron haber encontrado el cuerpo de una criatura pequeña, sin pelo, con colmillos afilados y una piel grisácea. Los medios locales la llamaron de inmediato un verdadero chupacabras. Científicos de la región indicaron que en realidad se trataba de un perro callejero muerto en estado de descomposición avanzada. Sin embargo, para la gente del pueblo no había duda. Ese era el ser que les había quitado a sus gallinas. Un año después, en 2011, un extraño animal fue grabado en carreteras de Chihuahua. El video mostraba a un ser flaco, sin pelo y de andar torpe, lo que rápidamente se interpretó como evidencia del chupacabras. Más tarde, especialistas confirmaron que era un coyote enfermo, pero la grabación ya había dado la vuelta a todo México gracias a los noticieros y a YouTube, que en esa época comenzaba a ser la nueva ventana para difundir misterios. En 2014, otro caso sonado ocurrió en Texas, cuando un matrimonio afirmó haber atrapado vivo a un chupacabras. El animal, de aspecto extraño, resultó ser una mezcla entre perro y mapache, según pruebas genéticas. Pese a la evidencia científica, los dueños insistieron en que aquello no era un animal común, sino la prueba viviente de la criatura mítica. Cada nuevo hallazgo reforzaba la dualidad del mito. Mientras la ciencia lo reducía a coyotes y perros enfermos, la cultura popular lo seguía viendo como un depredador sobrenatural. Los cuerpos encontrados se exhibían en noticieros, ferias rurales y hasta en circos pequeños, como si fueran trofeos de lo inexplicable. Así, entre cadáveres dudosos y análisis científicos, el chupacabras continuó alimentando el eterno debate. ¿Era solo una confusión con animales enfermos o realmente existía un ser desconocido que acechaba en las sombras? Con el paso de los años, el chupacabras dejó de ser visto únicamente como un depredador temible y pasó a ocupar un lugar especial dentro de la cultura pop. Lo que en los 90 había generado terror genuino, en la década de 2010 se transformó en un fenómeno cargado de humor, sátira y referencias mediáticas. En México, caricaturas, programas de comedia y hasta campañas políticas utilizaron al chupacabras como un símbolo de lo increíble y lo absurdo. Incluso surgió la broma de que el presidente Carlos Salinas de Gortari era el verdadero chupacabras, porque durante su mandato, 1988-1994, se dieron los primeros rumores en el país. Al mismo tiempo, el pueblo sufría crisis económicas que succionaban la sangre de la población. Esta burla política se volvió tan popular que hasta la fecha es un chiste recurrente en las pláticas sobre aquella época. En la televisión internacional, el mito apareció en series animadas como South Park y Los Simpson, donde fue parodiado como un monstruo torpe y cómico. También en cómics y videojuegos se hicieron referencias, convirtiéndolo en parte del catálogo de criaturas fantásticas que, al igual que Bigfoot o el monstruo del lago Ness, ya tenían un lugar en la imaginación global. En Puerto Rico, el mito sigue vivo en festivales culturales, donde se venden máscaras, camisetas y recuerdos turísticos con la imagen del ser. Lo mismo ocurre en pueblos de México, donde ferias locales exhiben muñecos y caricaturas del chupacabras como parte de su folclore moderno. El Internet potenció este lado humorístico. Memes y videos en tono de broma comenzaron a circular,
mostrando al chupacabras en situaciones ridículas, desde robando tacos en la madrugada hasta huyendo en bicicleta. Aunque el mito perdió parte de su poder de terror, ganó un espacio como figura divertida y entrañable de la cultura digital. No obstante, bajo toda esa burla y comercialización, aún quedaba una pregunta sin resolver. Si el chupacabras solo era un invento colectivo, ¿por qué seguían apareciendo casos aislados de animales muertos con el mismo patrón inquietante? Aunque muchos pensaban que el chupacabras había quedado como un mito del pasado, la última década demostró que la criatura aún sigue viva en la imaginación popular gracias a nuevos avistamientos y reportes. En 2018, en un pequeño pueblo de Tolima, Colombia, se reportó la muerte de varias gallinas y ovejas con las clásicas marcas en el cuello y la ausencia de sangre. Los vecinos juraban haber visto una figura oscura merodeando en la madrugada, lo que desató nuevamente el temor en la comunidad. En Texas y Nuevo México, los granjeros continuaron denunciando encuentros con animales extraños sin pelo, de aspecto cadavérico y ojos brillantes. Videos subidos a YouTube y TikTok mostraban supuestos chupacabras corriendo por carreteras o escondiéndose entre matorrales. Aunque los expertos seguían insistiendo en que eran coyotes enfermos, los comentarios en redes sociales revivieron el debate, ¿y si realmente no lo son? En México, 2020, durante la pandemia, circularon rumores en Oaxaca y Puebla sobre ataques a gallineros. Los habitantes, ya de por sí nerviosos por la crisis sanitaria, afirmaban que el chupacabras había regresado, y algunos grabaron sonidos extraños por las noches que compartieron en redes sociales. Estos audios, llenos de chillidos agudos y gruñidos graves, se viralizaron rápidamente, aunque nunca se comprobó su origen. Más recientemente, en 2022, en San Lorenzo, Puerto Rico, volvió a aparecer la noticia de animales muertos con perforaciones en el cuello. La prensa local retomó la historia, recordando los primeros ataques de los años 90 y señalando que, pese a los avances científicos, aún no existe una explicación definitiva que convenza a todos. Estos casos demuestran que el mito no ha desaparecido. Al contrario, se ha adaptado a los tiempos modernos. Hoy, el chupacabras habita tanto en los relatos rurales como en las redes sociales, donde cada foto borrosa y cada sombra captada por una cámara de seguridad se convierten en prueba de su existencia. El monstruo, real o no, sigue ahí, acechando en la frontera entre lo natural y lo inexplicable. El chupacabras nació como un rumor en los campos de Puerto Rico en 1995, se expandió con fuerza en México en 1996, y en pocos años ya se había convertido en un mito continental que abarcaba desde Estados Unidos hasta Chile. Lo que comenzó como miedo rural se transformó en una de las leyendas modernas más difundidas del mundo hispano. A lo largo de casi 3 décadas, el fenómeno ha tenido distintas caras. Para los campesinos, fue un depredador real que acababa con su ganado sin dejar rastro. Para los científicos, un caso de mala interpretación de ataques de animales enfermos o salvajes. Para los conspiracionistas, un experimento secreto o un ser extraterrestre que se salió de control. Y para la cultura popular, un símbolo de humor, sátira y folclore moderno, capaz de aparecer tanto en un noticiero como en una caricatura. El chupacabras demostró el poder de los mitos en la era de la globalización. Un solo suceso local fue capaz de expandirse gracias a los medios de comunicación, y más tarde, al Internet, hasta convertirse en parte de la identidad cultural de todo un continente. Hoy, en pleno siglo XXI, su figura sigue viva. Puede que nunca exista una prueba definitiva de su presencia, pero en cada pueblo donde los animales mueren misteriosamente, en cada sombra que se mueve en la noche, alguien siempre susurra: es el chupacabras. Y así, entre el miedo, la duda y la risa, este enigmático ser se ha asegurado un lugar eterno en la frontera entre la realidad y la leyenda. ¿Y tú? ¿Lo has visto?